Hola, he regresado de unas largas vacaciones XD. Les traigo muchas historias pero solo podré 3, jaja. Empecemos. El Hospital Lois. Cuando el hospital fue abandonado, muchos de los materiales que albergaba se quedaron allí. En esos momentos fue cuando los hechos paranormales comenzaron a sucederse. Una noche, en la cuarta planta del edificio, empezaron a arder unos colchones, sin saber cómo era posible. Las llamas crecieron hasta hacerse enormes, por lo que los bomberos de Huelva tuvieron que acudir al lugar a extinguir las llamas. Hasta aquí todo parece normal, pero las posteriores declaraciones de uno de los bomberos dejaban la puerta abierta a cualquier tipo de especulación. El bombero afirmó que entre las llamas y el humo pudo percibir la silueta de una persona, pero cuando fue hacia donde estaba, la silueta se alejó de él. Pudo distinguir que vestía ropa sanitaria, aunque de otra época. Añade que en esos momentos sintió auténtico terror. Cabe destacar que en la misma planta han ocurrido varios incendios durante los últimos 6 años, sin explicación posible. Esa planta es la más aterradora de todas. Muchos testigos han afirmado haber visto a una dama de blanco que llora desconsoladamente por las noches y sus quejidos son tan insoportables que algunos de los empleados de urgencias han tenido que pedir la baja por depresión, ataques de nervios e histeria. Hace ya años que tuvo que ser tapiado el pasillo que comunicaba la zona de urgencias con el resto del edificio, ya que la inexplicable presencia asustaba a los empleados. Aún se pueden seguir escuchando ruidos de sillas de ruedas, camillas y material médico siendo utilizado en esa cuarta planta del hospital. Los rumores apuntan a que todo este tipo de fenómenos extraños fueron los que hicieron que el hospital fuese abandonado finalmente. Un guardia de seguridad junto con su perro pudieron comprobar de primera mano la existencia de esta dama de blanco. Según el guarda, todo sucedió cuando estaba en la oscuridad y llevaba consigo una linterna para iluminar su camino. El perro empezó a tirar de él y lo llevó hasta un lugar donde se encontró de frente con la dama, que iba caminando lentamente hacia él. Esta persona sufrió un ataque de nervios como consecuencia de ese encuentro. Algunos vecinos decidieron decorar sus hogares con objetos que se habían dejado en el hospital. Es el caso de una pareja que cogió una lámpara de quirófano y la puso en su casa. La lámpara se apagaba y encendía sola, en ningún momento funcionó correctamente hasta que fue devuelta al lugar de donde la habían sustraído, la cuarta planta del hospital. También se asegura que los perros no quieren entrar en ciertas zonas, se ponen furiosos pero luego escapan asustados. Es una de las historias de lugares encantados más conocida en nuestro país, ya que entre otras cosas apareció en un famoso programa de televisión sobre hechos paranormales. Otra. 3 golpes, 2 arañazos. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por entonces solo era un pequeño pueblo más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso cuando llegara. Tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña.
De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños, solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase, chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. La última historia, algo larga pero buenísima. El pacto. Diego, un joven de 25 años, vivía una vida despreocupada y totalmente egoísta, más que libertad, lo había convertido en libertinaje. Parecía no tener ningún propósito en la vida más que asistir a cuanta fiesta y discoteca fuera posible. El dinero no le era problema, tenía lo suficiente como para vivir esta y otras 2 vidas más, era uno de los herederos de la fortuna de su tío abuelo Bruno Barrios, la cual incluía una hermosa casa apodada Casa Barrios y una vieja fábrica que aún producía mucho dinero, pero el dinero producto de la venta de su parte de la fábrica le interesaba más. Esto último, sumado al dinero heredado, era una verdadera fortuna. Diego era un tipo vanidoso, individualista y mezquino, no hacía nada que no fuere para propio beneficio. Su porte superficial y egoísta le atraía a personas similares a quienes él apenas podía llamar sus amigos. Siempre estuvo rodeado de gente, pero en realidad, desde que se separó de sus padres, siempre había estado solo. El objetivo de cada fiesta era tener una conquista nueva. Diego elegía siempre una mujer atractiva, pues a decir verdad él también lo era, se pasaba la noche entera seduciendo mujeres alardeando de sus riquezas y buen físico, prometiéndoles este mundo y el otro. La mayoría de veces funcionaba, y terminaba la noche en su apartamento o algún lujoso hotel cercano compartiendo la cama con su nueva conquista. A Diego le gustaba tomar fotografías durante la noche, las guardaba como un trofeo. Pero siempre, al amanecer, la actitud de Diego hacia sus doncellas cambiaba drásticamente y las desechaba como a un trapo sucio. En su mente una mujer era solo eso, objetos que están a su disposición para usarlas cada vez que a él se le antoje. Había vivido así durante algunos años y no tenía la mínima intención de cambiar ese estilo de vida. Una noche, se encontraba celebrando juntos con sus amigos su cumpleaños número 26, como era habitual, se encontraba con sus plásticos amigos en una estruendosa fiesta, cualquier excusa era suficiente como para armar escándalo como aquel, para Diego, no era nada nuevo. Pero esa noche, lejos de su cotidiana jovialidad y despreocupación por la vida, se le notaba pensativo, casi ido, parecía no disfrutar la noche como siempre lo hacía. Sus amigos ni siquiera lo notaron, y mientras se encontraba cavilando con la mirada perdida en el espacio, una chica se le acercó y le susurró al oído: «Sopla las velas y pide un deseo». Diego, sin ver atrás, se levantó de la silla donde se encontraba, sopló las velas y en su mente, pidió su deseo: juventud eterna. Hecho esto, sus amigos comenzaron en un frenesí fiestero, cada uno ocupándose de lo propio. El licor fluía por montones, el humo de los cigarrillos enturbiaba el aire que se encontraba ya denso por la bulliciosa noche. Todos habían dejado de lado al festejado, cada uno ocupado en buscar la conquista de la noche. Diego se encontraba solo, y por primera vez parecía estar meditando sobre su futuro. Dirigió la mirada hacia la pista de baile, y ahí, en medio de la multitud danzante, se encontraba una bella mujer simplemente inmóvil, que lo observaba fijamente con una mirada coqueta. Pero él se mostró indiferente y casi desinteresado, bajó su mirada al piso por un momento y cuando la levantó nuevamente, se sorprendió al ver aquella hermosa joven parada justo frente a él. Había atravesado la pista de baile y la multitud que no cesaba de moverse, todo en solo un instante. Pero el asombro duró poco, pues la belleza de la joven era cautivante, era tan bella como misteriosa, su cuerpo era escultural, morena de pelo castaño rizado, ojos verdes y ropa tan provocativa que no dejaba mucho a la imaginación. Parecía ser una modelo de revista, simplemente era la mujer más hermosa que Diego alguna vez vio. Ella se le acercó y se sentó a su lado. Poco tiempo pasó antes que la conversación amistosa e inocente se volviera un juego de seducción y coqueteos. Era algo extraño, pues siempre el seductor era él. Como era de esperarse, aquella noche terminaría en un derroche de sexo y lujuria, tanto o más a las que Diego acostumbraba. Si bien la noche había acontecido de maravilla, la mañana siguiente algo era diferente. Diego se encontraba solo en la cama, su misteriosa y bella acompañante ya no estaba a su lado, esta vez, él había sido el objeto utilizado y desechado.
Intrigado y aturdido por un fuerte dolor de cabeza producto de la noche anterior, se levantó de la cama en busca de la hermosa joven, de la cual no conocía ni su nombre. Tras una corta e infructífera búsqueda, se dirigió al baño para asearse, y fue ahí donde encontró el mensaje que cambiaría su vida completamente. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial color rojo escarlata, el mensaje decía: Bienvenido al mundo del SIDA. Bienvenido al infierno. Si quieres una segunda oportunidad, llama a mi padre 2999. 1666. Diego se quedó incrédulo ante aquel siniestro mensaje, no podría creerlo, será una de esas historias que solo le suceden al amigo de un amigo y que todos saben que nunca son ciertas. Pero para él, esa era su nueva verdad. Ese mismo día se hizo analizar Debbie, el análisis dio negativo. Diego respiró con alivio, estaba convencido que aquello había sido una muy pesada broma de mal gusto, cometida quizá por alguno de sus amigos. No le dio mayor importancia a aquel acontecimiento, lo cual después de algunas semanas pasó a formar parte del olvido. Más de un año había pasado, y Diego se encontraba ingresado en un hospital debido a una simple gripe que se había vuelto una seria neumonía. Entre los análisis que le hacían estaba también el de Debbie. Para asegurarse de los resultados, los habían hecho 3 veces. En las 3, el resultado era siempre el mismo positivo. Diego se sentía destrozado completamente, su mundo tal y como él lo conocía se le venía abajo, recordó con ira a aquella joven, la causante de su sufrimiento, la maldijo una y otra vez, le costaba trabajo creer que le estaba sucediendo a él, iba a morir. Solo, postrado en la cama de aquel lánguido hospital, en medio de tantos lamentos y maldiciones, recordó aquel número, ¿cómo podría tener una segunda oportunidad al llamar al padre de aquella joven? ¿Cómo? No lo sabía, pero no tenía nada que perder al intentarlo. Sacó su teléfono y comenzó a llamar a aquel número. No sabía qué esperar, pero al menos quería saber quién era la causante de su desgracia. Una voz grave, casi inhumana contestó del otro lado de la línea. Hola Diego, he estado esperando tu llamada, sé que quieres una segunda oportunidad. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe que soy yo quien le está llamando? Yo lo sé todo, yo soy tu verdadero salvador, puedo ofrecerte lo que tú desees, solo tienes que pedírmelo. No me vengas con eso por favor, no estoy para bromas, así que si no tienes nada mejor que decirme entonces. Muy bien Diego, entonces te veré en tus sueños. La llamada se cortó en ese momento. Diego intentó llamar nuevamente pero la línea siempre aparecía ocupada. No le prestó mayor importancia al asunto y dejó el teléfono de lado. A medida que la noche se acentuaba, el sueño también lo hacía, no pasó mucho tiempo antes que él se quedara dormido, era un sueño tan profundo, casi como una posesión, parecía que su mente se liberaba de su cuerpo y se comenzó a elevar. Aquello más que un sueño parecía ser una visión, el enigmático personaje del otro lado del teléfono estaba cumpliendo su promesa a cabalidad, ahora estaba visitando a Diego dentro de sus sueños. Ambos se encontraban en un vacío total, Diego se sentía muy lúcido, sabía que no era solo un sueño, y aquel personaje se encontraba justo frente a él. Pero a pesar de la cercanía era imposible vislumbrar rasgo alguno. El ente se encontraba rodeado por una densa niebla oscura que solo dejaba entrever una sombría silueta. Aquella sepulcral voz no se hizo esperar. Estoy aquí, como te lo prometí, dijo aquel extraño e inquietante ser. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Quiero darte la oportunidad de tu vida, puedo concederte todo lo que desees, solo tienes que pedírmelo. ¿Todo? ¿Cualquier cosa? Preguntó Diego asombrado. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué es lo que tengo que darte a cambio? ¿Acaso deseas mi alma? Son muchas preguntas, pero todo depende de lo que desees y de la cantidad de tus deseos, cuanto más me pidas, mayor será el precio, dijo aquella fantasmal figura casi escondiendo una sonrisa. Diego pensó en la propuesta hecha por un momento, ya había escuchado anteriormente sobre quienes hacen un pacto y al final terminan perdiendo sus almas. No es que creyera en esas banalidades, pero la verdad no quería arriesgarse. Siempre se creyó ser alguien muy listo, así que quería salir más que beneficiado de esta situación. Lo meditó por un momento, y luego negoció con su espectral acompañante. Solo quiero 3 deseos, dijo con seguridad. Dímelos y yo te diré el precio a pagar, susurraba ansiosa aquella voz. Estas son mis peticiones. 1. Quiero tener vida eterna, no envejecer, ser bello y tener mi hermoso cuerpo de 25 años eternamente. 2. Deseo tener el suficiente dinero como para derrocharlo en lo que yo quiera, sin nunca tener la necesidad de trabajar ni